Listo, Uciel, gracias. Vamos a continuar con este tema. Conoce a Jesús, hermanos. Yo quiero que ustedes, por favor, puedan revisar los dos anteriores mensajes y el que viene la próxima semana, porque quiero despertar en cada uno de nosotros este deseo, este gozo, esta semillita de conocer un poquito más a Jesús, de empezar a enamorarnos más de Jesús, de empezar a saber cómo es Jesús. ¿En qué estamos basando este estudio? En el libro de Hechos, capítulo 17, 22, donde se nos narra la historia cuando Pablo llega a la ciudad de Atenas. Y Pablo siempre buscaba la ocasión de cómo predicarle a la gente, a las ciudades donde llegaba. Así es que Pablo, en el versículo 22 dice: puesto en pie en medio del areópago de la plaza principal, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy ¿qué? ¿Muy qué? Religiosos. No les dijo espirituales. No les dijo: veo que son muy espirituales, que les gusta buscar de Dios. Dijo: sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Muchas personas, hermanos, hoy en día, muchas personas llenan los templos cristianos adorando a un Dios que no conocen. Participan en las actividades de la iglesia, inclusive pueden ocupar cargos de liderazgo, pero no necesariamente conocemos a profundidad al Señor, al que adoramos y que decimos que estamos sirviendo. En estos mensajes les quiero compartir solamente algunas bases. Solamente esto es un cimiento, hermanos, para poder conocer cada vez más a Jesús. Pero esto, como se los he estado repitiendo, es un asunto totalmente personal. Yo no los podría obligar jamás a que ustedes conozcan a Jesús si ustedes no quieren conocer a Jesús. Esto es algo totalmente personal. Cada quien decide si quiere darse un tiempo para conocer más a profundidad a Jesús o quedarse como está. Cuando empezamos a hacer esto, hermanos, cuando empezamos a conocer a Jesús, cuando yo empiezo a meterme más a las escrituras y a entender un poquito más el carácter, la personalidad de Dios, de Jesucristo, se empieza a desatar en mí ya una inquietud que no para. Una vez que te enganchas, una vez que te enamoras, una vez que te llama la atención saber más de Jesús, ya no puedes parar. Y se empieza a convertir en una muy buena adicción. El querer buscar de Dios, el querer entender la Biblia, el querer estudiar más, prepararte, capacitarte, comparar algunos libros, empezar a buscar más acerca de Dios, no de manera religiosa, sino de una manera totalmente personal, espiritual. Porque una vez que uno se engancha en el conocimiento de Cristo, hermanos, es muy difícil ya desengancharse. Ya no nos podemos apartar de Él. Mucha gente en las iglesias se desanima. Muchas gentes en la iglesia desertan de las iglesias porque no se dieron el tiempo de conocer a Jesús. Quizás conocieron a los pastores, quizás conocieron a los líderes, quizás conocieron a gente de la iglesia, conocieron el movimiento y las actividades de la iglesia, pero no se dieron el tiempo de conocer al Dios que venían a adorar. Y eso hace que mucha gente se desanime y que deserte de las iglesias. Hablamos ya de conocer a Jesús primero en su naturaleza divina. La semana pasada hablamos acerca de conocer a Jesús en algunos rasgos de su personalidad, de su persona. Ahora quiero que veamos algunas bases, hermanos, para conocerlo a través de su gracia, Les pregunto, ¿qué entendemos o qué viene a nuestra mente cuando oímos la palabra gracia? ¿Qué es la gracia
de Jesús. Oigo opiniones. ¿Qué es la gracia de Jesús? Un favor no merecido, ya lo leyó en el boletín. ¿Qué otra cosa es la gracia de Jesús? Perdón. ¿Cómo? Bendiciones, misericordia, por salvación por medio de su gracia. ¿Qué viene a tu mente cuando una persona dices, esa persona como que tiene gracia? No hablemos de Jesús, hablemos de cualquier persona. Cuando dices, esa persona tiene mucha gracia, ¿a qué te refieres cuando dices eso? Que es una persona agradable, ¿qué más? ¿Cómo? Que tiene carisma, buenas actitudes. Sí, pero de una persona, no hablando de Jesús, de cualquier persona que tú dices, esa persona tiene gracia. Tiene calidad de servicio, ¿verdad? Una persona que tiene gracia es una persona que te está dispuesta a ayudarte siempre, que siempre te quiere echar la mano, que tú sabes que le puedes hablar y que no te va a defraudar, que tú sabes que puedes contar con esa persona en cualquier momento. Es una persona que tiene gracia, es una persona que se da a querer, es una persona que es fácil de querer. Ese es en el plano humano. En el plano espiritual, cuando hablamos acerca de Jesucristo, la gracia es un favor recibido sin que nosotros lo merezcamos. Dios muestra su misericordia y su gracia. Ahora, no es lo mismo la misericordia de Dios que la gracia de Dios. La misericordia de Dios detiene el castigo que merecíamos, ¿ok? Porque la paga del pecado esa es la misericordia de Dios. Por su misericordia, dice Lamentaciones, no hemos sido consumidos, ¿verdad? Por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios detiene el castigo que nosotros merecíamos. Pero la gracia de Dios, la gracia nos da un favor, nos da una bendición que nosotros, por nosotros mismos, no merecíamos. Esa es la gracia. La gracia no pone condiciones. La gracia se da sin condiciones. Dios no dice te voy a dar mi gracia siempre y cuando tú. Dios dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios se da aunque nosotros no la merezcamos. La gracia de Jesús nos habla de su amor, de su plenitud, de la cual hemos podido nosotros absorber en nuestro espíritu, como dice el apóstol Juan en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 16, de su plenitud, dice, tomamos todos. Imagínate como una fuente de agua, la plenitud de Dios, la plenitud de Jesucristo, de su plenitud. Dice, tomamos, nos fuimos llenando, me fui saturando de esa plenitud de Dios y gracia. ¿Qué significa esto? Favor de Dios inmerecido sobre otro favor de Dios no merecido, sobre otro favor no merecido, sobre otro favor no merecido, y así consecutivamente todos los días Dios llenándonos de su gracia, dándonos favores que nosotros ni siquiera teníamos imaginación de que existían. Ahora déjame darte 3 escrituras poderosas. Ojalá las puedan anotar, ojalá las puedan subrayar, ojalá tengan la costumbre de traer Biblia a la casa de Dios. Es como si van a la escuela y no llevan cuaderno, no llevan lápiz. Aquí venimos a aprender, así es que ojalá todos tengan su Biblia y un lapicito para subrayar. Así es que abran sus Biblias, porque vamos a ver 3 escrituras, hermanos, que si bien no las vamos a poder entender a la primera, sí son una base muy fuerte, una base muy poderosa para empezar a entender la gracia de Jesús y poder conocer a Jesús un poquito más en este aspecto de su gracia. En primer lugar, la gracia de Jesús en su muerte en vez de la nuestra.
Él murió para que yo no muriera. Él tomó mi lugar en la cruz, el lugar que me correspondía a mí. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios me regaló, me dio el pase directo a la vida eterna, a la salvación, sin necesidad de pasar por la muerte de cruz, que era lo que necesitábamos como pecadores. Romanos 5:8, esta es la mayor demostración de hermanos, de su bondad, de darnos algo que no merecíamos, el haber tomado nuestro lugar en la cruz y de esa manera limpiar nuestros pecados, darnos el perdón que no merecíamos, pero por el puro afecto de su gracia. Él decidió ir a la cruz y pasar ese momento amargo de dolor y muerte para poder vencer a la misma muerte a través de la resurrección. Algo que nosotros no pudimos haber hecho por nosotros mismos. Lo tuvo que hacer Él en su gracia. Miren esta escritura, Romanos capítulo 5, a partir del versículo 1 al 8. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, ¿a qué? A esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solamente esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Quiénes eran los impíos? Nosotros, los que actuábamos con impiedad. Impiedad significa maldad. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los malvados, por los pecadores. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Se aventó Jesús. Él fue osado, Él fue desafiante. Él dijo, yo voy a morir por los pecadores. 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo que aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este versículo es obligado que todo cristiano se lo sepa de memoria. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta, hermanos, esta es la más grande manifestación de la gracia de Dios. En todos los grandes personajes que leemos en la Biblia en el Antiguo Testamento, estuvieron esperando esta manifestación de la gracia de Dios que se iba a revelar en Jesucristo. Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Aarón, Josué, David, Job, Samuel, todos los grandes hombres y mujeres del Antiguo Testamento, todos los profetas, Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremías, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, todos ellos recibieron unas revelaciones que a ellos muchas veces los llegaban a perturbar acerca de la gran importancia de la gracia de Dios que se iba a manifestar en Jesucristo. No lo entendían en su tiempo, no sabían lo que estaba pasando. Dios les revelaba, a Ezequiel le revelaba ese valle de los huesos secos, y los huesos se empezaban a juntar entre unos y otros y se llenaban de tendones y de carne y empezaban a vivir y empezaban a moverse, y Ezequiel se volvía loco. Y decía, Dios, ¿esto qué significa? Habla, hijo de hombre, le dice, y profetiza a estos huesos y diles que vivan. Y el profeta tenía que hacer lo que Dios le decía que hiciera. Jeremías tuvo que andar 3 años
sin ropa, para que el pueblo entendiera lo que Dios quería hacer en su misericordia hacia ellos. Daniel tuvo que enfrentar a los leones. Sofonías tuvo que enfrentar la burla. Isaías tuvo que morir partido a la mitad, aserrado, enfrentando la tribulación que produce la prueba y produce esperanza. Todos ellos, hermanos, todos esos hombres y mujeres anhelaron ver la manifestación de la gracia de Dios en Jesucristo. Todos ellos, pero no lo vieron, sino que fueron muriendo uno a uno con la certeza de que una futura generación lo iba a ver, iba a recibir esa gracia que ellos anunciaron, que anhelaron, pero no la pudieron ver. De ellos dice el libro de Hebreos capítulo 11, 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor. ¿Para quién? ¿A quién se refiere Hebreos cuando dice nosotros? ¿Quién? La iglesia. La iglesia. Ellos no lo recibieron. Ellos vivieron toda su vida anhelando, esperando, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, de la iglesia. Ellos vieron las promesas de Dios. Ellos vieron el tiempo de redención que se anunciaba. Ellos pudieron saborear lo que Dios les estaba revelando, pero sus ojos no lo pudieron ver. Sofonías pudo ver la entrada triunfal de Jesucristo. Los profetas pudieron ver cómo iban a ser en Belén de Judá el que sería el Salvador de toda la nación y de todo el mundo. Ellos pudieron ver que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de pecadores. Ellos pudieron ver lo que iba a suceder, pero no fue en su tiempo. Ellos solamente lo pudieron ver porque se estaba esperando que esta manifestación de la gracia se cumpliera en Jesucristo para una nueva generación. Y esa generación, hermanos, se llama la iglesia. Y para que nosotros entendamos, la iglesia somos nosotros. Esta es la iglesia. Y esa manifestación de la gracia de Dios era para este tiempo. Esa gracia del sacrificio del Cordero de Dios que anunció Juan. ¿Recuerdan? Juan el Bautista estaba allí en el río Jordán bautizando gente, predicando el arrepentimiento de pecados. Y de pronto ve que aparece Jesús y le anuncia a toda la gente que estaba con él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya les había dicho: porque detrás de mí viene uno mayor que yo, del cual yo no soy ni siquiera digno de agacharme a atarle los cordones de los zapatos. Y cuando lo ven, les dice: he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, esta gracia sería derramada sobre nuestra generación, sobre esta generación llamada iglesia. Lo que todos estos hombres y mujeres ansiaron ver, Dios nos los ha dado a nosotros, a la iglesia de Jesucristo, que podemos ahora aceptar y recibir este sacrificio expiatorio de Cristo Jesús cuando Él tomó nuestro lugar en esa cruz. En este punto era para que estuvieran pegando de brincos y de gritos todos. Un amencito por acá, por allá. Bueno, la misericordia de Dios, la gracia de Dios manifestada a través de Jesucristo para darnos a nosotros, hermanos, la oportunidad de ser la generación que no ha merecido este favor de Dios, pero que Dios nos los quiso dar. ¿Estamos aquí porque somos muy buenos? No, Señor. Estamos aquí
por la gracia de Dios. Estamos aquí porque Dios se fijó en nosotros. Estamos aquí porque Dios dijo: le voy a dar a este rebaño de gente, le voy a dar de mi gracia para que ellos puedan tomar de mi propia plenitud. Hermanos, eso debe de provocar en nosotros gozo. Esto nos debe de meter a conocer más, a interesarnos en conocer más la gracia de Jesús. Segunda escritura que les quiero compartir: la gracia de Jesús nos dio una nueva naturaleza. Si no te emociona tanto el que Jesús haya tomado tu lugar en la cruz, a ver si nos emociona un poquito más el que el Señor nos haya dado una nueva naturaleza. No solamente murió por nosotros, no solamente tomó nuestro lugar en la cruz, no solamente sufrió nuestros dolores, no solamente nos justificó delante del Padre. Además de todo eso, la gracia de Jesús nos hizo nacer de nuevo. Escuchen con atención, subrayen en su Biblia, en la carta de Pablo a Tito. La carta de Pablo a Tito. Está antes de Filemón, si le estás buscando en tu Biblia. Tito capítulo 3, versículo 3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Hermosa lista. Hermosa lista. Ahí estábamos nosotros. Pero Pablo le está diciendo a Tito: esto éramos nosotros en otro tiempo. Esto es lo que éramos. De aquí salimos. Éramos insensatos, es decir, no teníamos juicio para tomar decisiones. Esos son los insensatos, que están viendo que se van a caer a un agujero y van y se caen. Esa es la insensatez del hombre. Te están diciendo: no te juntes con esa gente, pero ahí vas y te juntas con esa gente. Te están diciendo: ¿qué ganas con ir para allá? Ahí vas y lo haces. Esa es la insensatez de la gente. Y nosotros dice que éramos insensatos, rebeldes. ¿Y yo por qué? Oye, pues, ¿y yo por qué? Y hermano, véngase para acá. Y no, yo estoy bien aquí. ¿Yo por qué? Dice el policía: deténgase. ¿Y por qué me paró? Es que no, no es cierto. No es cierto. Rebeldes. Todo el tiempo rebeldes, rebeldes, rebeldes. Cuidado, porque esta generación, entre paréntesis, esta generación se está caracterizando, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas y lo dicen todos los medios de comunicación y los especialistas, psicólogos y toda la gente que estudia la conducta de los niños en esta nueva generación. Esta es una generación rebelde. Se rehúsan ante la autoridad. ¿Por qué? Porque se les dio libertad de decidir. Otro día hablamos de eso. O ya les hablé de eso en la escuela para padres, por cierto. Busquen escuela para padres y ahí está todo eso. Rebeldes, extraviados. ¿Qué es una persona extraviada? Perdida. ¿De qué? Perdida de su camino, ¿verdad? Antes salía en el Canal 5, ¿verdad? Canal 5 al servicio de la comunidad. Se encontró un niño extraviado en el parque y ahí anda el niño. Desubicado, extraviado, o sea, no sabe para dónde está el camino, no sabe dónde están sus papás, no sabe dónde está su casa, está extraviado, no sabe ni para dónde va, no sabe si va o si viene, extraviado. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros vivimos así? Extraviados, no sabíamos para dónde íbamos, vivíamos por vivir, vivíamos al día. No teníamos una razón, un propósito. No sabíamos que nuestro camino es la vida eterna. No sabíamos que tenemos que ir todos los días avanzando. Y ahora tengo una meta que seguir, que se llama la excelencia del conocimiento de Dios en Cristo Jesús. No sabía que tengo una meta que seguir, que se llama la vida eterna, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. No sabía yo que existía eso. Y mientras no supiera lo que existía en la gracia de Dios, andaba yo extraviado. Y me metí a una cantina, y me metí a la otra, y me metía con un compadre, y luego con la comadre, y luego andaba yo extraviado sin saber para dónde ir. Esclavos de concupiscencia. Concupiscencia, aunque se oye así muy asqueroso, concupiscencia quiere decir egoísmo. ¿Ok?
codicia. Esclavos de las codicias, de lo que nosotros estábamos solamente deseando tener, viendo lo que otros tenían, queriendo, ambicionando, yo quiero esto, el otro, la codicia desmedida. Esclavos de deleites diversos. Decían, la vida es poca, hay que disfrutar lo que nos queda de vida, ¿verdad? Y muchos dichos que no sabíamos en el mundo. Hay que disfrutar la vida, dale vuelo a la hilacha, no te preocupes, que una canita al aire, que total, nomás se vive una vez, y que entrele compadre, y que chúpele parejo, y toda la bola de estupideces que hacíamos, con el perdón de la palabra. Toda la bola de tonterías, diversos deleites, fornicaciones, adulterios, lascivias, íbamos por acá, por allá, por donde fuera, total. Éramos esclavos de todo eso, viviendo en malicia, buscando la maldad, buscando hacerle daño a la gente. A mí me lo hicieron, ahora me va a conocer. No sabe, se metió con un García, no sabe lo que hizo. No, si se lo hicieron a mi compadre, es como si me lo hubieran hecho a mí mismo. Y andábamos nomás de malicia en malicia, buscando a quien hacerle maldad, sacando bronca nomás porque pasó y te vio. ¿Qué? Es que de malicia, maldad, viviendo en malicia, en envidias, envidiando lo que tenían otros. Yo quiero tener los músculos que tiene Luis, y porque él sí los tiene, Señor, y a mí no me diste. Mira, estoy todo aguado, todo panzón. Envidiando. La mujer lacia envidia a los chinos de la China. La china envidia el pelo lacio de la otra. La que es güera quisiera ser más morena y se va a meter a una plancha y para que la quemen y salga toda anaranjada. La que es anaranjada quisiera ser morena. Envidiando todo lo que está a nuestro alrededor. Aborrecibles, odiosos. Esa es una persona aborrecible. ¿Han conocido a alguna persona aborrecible? Odiosos. De esos que te caen como patada en el hígado, ¿no? No malos, andas en la tienda bien a gusto aquí agarrando tu lechita y tu juguito y de pronto te lo enfrentan. A la torre. Ya hasta la leche se te corta ahí en el carrito. Gente aborrecible, gente odiosa. Así éramos nosotros. Y por si fuera poco, dice Pablo, aborreciéndonos unos a otros. O sea, no era nada más aquel el odioso. Yo también era el odioso. Y odioso con odioso, imagínense la amargura que se producía. Esto éramos, dice Pablo a Tito, en otro tiempo, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, la gracia de Jesús, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo nuestro Salvador, para que justificados, ¿por qué? Por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Escuchen esto. Cuando la Biblia pone un énfasis en esto, hermanos, en alguna frase de este tamaño, la tenemos que poner en nuestro corazón, la tenemos que atesorar, la tenemos que blindar en nuestro espíritu. Y cuando Pablo le dice esto a Timoteo, hermanos, era el Espíritu Santo que estaba hablándole a la iglesia. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas, le dice a Timoteo, a Tito, con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. En lugar de andarnos metiendo en lo que no nos llaman, en esto nos tenemos que ocupar. Y le dice a Tito, quiero que le insistas a la iglesia con firmeza, con autoridad.
Déjense de lo que éramos antes. Déjense de vivir en lo que vivíamos antes. Porque el amor de Dios se derramó. Porque el amor de Dios se desparramó en nosotros por la gracia de Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos participar del lavamiento y de la regeneración por la renovación del Espíritu. Fuimos lavados y regenerados. La palabra lavados la entendemos muy fácil. Todos sabemos lo que es lavar algo. Se te ensucia la ropa, la lavas y se le va la mugre. La hueles y, ay, no se le fue, la vuelves a meter. Eso es lavar. Lavamos nuestro cuerpo para quitar el mal olor, para quitar todo el sudor y todo se va cuando nos lavamos. Lavamos una pared, lavamos la casa, lavamos los platos, en fin, entendemos lo que es lavar. Y la palabra de Dios dice que Jesucristo, su amor, nos lavó, nos hizo participar del lavamiento. Y después dice que nos regeneró. Entendamos esta palabra, hermanos. Regenerar. Regenerar tiene que ver con genes, tiene que ver con genética, tiene que ver con ADN, tiene que ver con el origen, tiene que ver con la primera molécula como fuimos nosotros creados a imagen y semejanza de Dios. Eso significa regenerar, volver al patrón original, al ADN original, a los genes originales. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y fue el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra los creó. Adán y Eva, no Adán y Esteban. Adán y Eva, varón y hembra los creó. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, sojuzgad la tierra y llenadla. La regeneración por la gracia de Jesucristo, mis amados hermanos, nos regresa, nos resetea, si me aceptan la palabra, un botoncito de reset en mi espíritu y me regresa a mi condición original, a imagen y semejanza de aquel que me hizo desde un principio antes de la fundación del mundo. Amén. Amén, porque la gracia de Dios me hizo una nueva naturaleza. La gracia de Jesucristo, yo no la merecía. Yo no merecía el haber sido hecho una nueva creación. Yo no merecía el haber tenido una nueva naturaleza. Yo no merecía que toda esa basura que habla el primer versículo que leímos en Tito, el Señor la lavara. Que el Señor quitara de mí la malicia, la concupiscencia, los deseos, la envidia, lo aborrecible, la maldad. Yo no merecía que el Señor la lavara, pero el Señor por su misericordia la lavó. Y no solamente la lavó, sino que me dio la nueva naturaleza. Puso su genética otra vez en mí. Y me hizo agradable delante de Dios. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Eso es, mis amados hermanos, gracia sobre gracia. Eso significa conocer a Jesús, saber, entender, aceptar lo que hizo por nosotros sin merecerlo. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Cuántas cosas, hermanos? ¿Cuántas cosas hacemos todos los días pensando que son buenas, pensando que son útiles, y esto que debemos hacer no lo hacemos? ¿Por qué? Porque no conocemos al Dios que adoramos. Al Dios que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Por qué nuestra vida se va en cosas que para nosotros pensamos que son buenas y útiles y realmente estamos desperdiciando nuestra vida? Y el buscar la excelencia del conocimiento de Cristo se nos hace difícil, se nos hace pesado, se nos hace cansado,
se nos hace tedioso porque no le conocemos, porque no nos hemos dado el tiempo de meternos a conocerle cada vez más. Y por si esta gracia sobre gracia no te es suficiente, hay otra escritura muy importante. La gracia de Jesús nos permite gozar y disfrutar las bendiciones del Padre. Efesios, vamos al libro de Efesios capítulo 1. Marca en tu Biblia esta tercera escritura. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, dilo en voz alta, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuáles son esas bendiciones? ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales, hermanos? Menciónenme algunas. ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales? Espíritu Santo, la paz, salvación, gozo, amor, bondad, salvación, regeneración, justificación, aceptación delante de Dios, limpieza del Espíritu Santo, dones del Espíritu Santo, libertad. Toda bendición espiritual, todo lo que tiene que ver con que nuestro espíritu pueda estar libre delante de la presencia de Dios. Gozo en medio de la tribulación, gozo en medio de las pruebas también. Versículo 4, según nos escogió en Él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No me voy a meter en la doctrina de la predestinación. Solamente quiero que entendamos y que sepamos que Jesucristo, Dios, todo lo sabe, es omnisciente, y que desde antes de que nosotros fuéramos, Él ya nos conocía. Y Él sabía dónde estábamos y sabía lo que iba a suceder en nuestra vida, y nos apartó y nos selló y nos dijo: a ti te voy a derramar mi gracia. El problema es que nosotros nos tardamos y dimos mucha vuelta para recibir el llamado y atender al llamado de Jesús. ¿Y por qué me fue tan mal? Porque cada uno de nosotros se descarrió como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, en Jesucristo. Si Dios ya sabía que yo iba a ser salvo, si Dios ya me tenía predestinado para ser salvo, ¿por qué tuve que sufrir todo lo que he sufrido? ¿Por qué tuve que sufrir esa pérdida? ¿Por qué tuve que sufrir ese dolor? ¿Por qué tuve que pasar por todo esto? Porque tú te fuiste a dar una vuelta por no buscarle y por no conocer la gracia de Dios. Por eso, hermanos, es tan importante que estos niños aprendan esto, que estos niños, estos jovencitos, se les grabe en la mente que ellos no tienen que salir a dar la vuelta que nosotros dimos por el desierto, que ellos no tienen que enfrentar los gigantes que nosotros tuvimos que enfrentar, porque ellos ahora son parte de una nueva generación. Ellos son parte ahora de un nuevo propósito de Dios. Enfrentarán sus luchas, tendrán sus temores, enfrentarán sus miedos, se tropezarán muchas veces, sí, pero ahora ellos van a ir con una seguridad de quiénes son en Cristo Jesús. Por eso es tan importante que ellos estén aquí. Por eso es tan importante que invirtamos en ellos. Por eso es tan importante que los maestros se entrenen, se capaciten, se dobleguen delante de Jesucristo, para que el Espíritu Santo pueda transformar y luchar contra una mentalidad que les están inyectando desde el kinder a cada uno de estos niños en contra de la palabra de Dios. Es tan importante que nosotros como iglesia estemos velando por ellos. ¿Cómo llegamos a ser adoptados?
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Qué hermosa expresión, me encanta esta expresión de Pablo. Por el puro afecto de su voluntad. ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué me viniste a visitar hoy? No más. Porque me dieron ganas de venirte a ver. ¿Qué se siente? ¡Wow! No me vino a pedir nada. No me vino a sacar nada. Ni siquiera vino porque olió la carne asada. No más vino porque tenía ganas de estar conmigo, de saludarme. Qué padre se siente cuando alguien te visita así, ¿no? No, pues nomás me dieron ganas de venirte a ver. O alguien te habla por teléfono, ¿no? Que no te hablaba en mucho tiempo. ¿Qué pasó, hermano? Luego sale uno, ¿no? ¿En qué te puedo ayudar? En nada, hermano. Nomás te hablé porque te extraño. Nomás te hablé porque tenía ganas de saludarte. Nomás te hablé para decirte que estoy orando por ti. Wow, esas llamadas, hermanos, son increíbles. Esas llamadas de las que te levantan. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Fuimos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad. Cristo, ¿por qué moriste por mí? No más porque te amo. Señor, ¿por qué fuiste a la cruz por mí? No más porque me dio la gana amarte. Señor, ¿por qué te pusieron esa corona de espinas? No más para que tú no la tuvieras que llevar. No más por mi puro afecto, por mi propia voluntad lo hice. Hermano, esa es la gracia de Dios. Un favor que yo no merezco, un favor que no he sido merecedor, pero por su puro afecto el Señor me lo quiso dar. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¡Wow! No solamente murió por mí, no solamente me hizo renacer, ahora me hace participante de todas sus bendiciones. Ahora pone la mesa completa y me dice: hijo, ven a la fiesta del Padre, sírvete. ¿Qué quieres? Salvación, gozo, libertad, justificación, redención, amor, libertad, dones del Espíritu Santo, alegría. ¿Qué quieres? Sírvete. Aquí están todas mis bendiciones. ¿Quieres perdón? Aquí hay. ¿Quieres amor para poder amar al odioso? Aquí hay. ¿Quieres libertad? ¿Quieres la cadena para romper esa cadena de pecado que te tiene? Acá está, mi hijo, por mi pura gracia ten. Aquí está la cadena. Eres la llave. Eres libre de tus cadenas. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? Porque hemos estado viviendo en lo que Tito mencionó hace rato. ¿Por qué tenemos que estar viviendo en amargura, en depresión, en tristeza, en insensatez, extraviados? ¿Por qué tenemos que estar viviendo esclavos de concupiscencias, de deseos viles, de hechicerías, de brujerías, de maldiciones? ¿Por qué tenemos que estar viviendo cuando la mesa está puesta por su puro afecto? ¿Por qué? Porque no le conocemos, porque no sabemos que esa mesa fue puesta para nosotros. ¿Por qué tengo que estar viviendo con mi culpabilidad? ¿Por qué tengo que estar viviendo con mi condenación? ¿Por qué tengo que estar viviendo cargando el pasado? ¿Por qué tengo que estar viviendo con remordimientos? Porque no conozco la gracia de Dios con la cual me hizo acepto en el amado, en Jesucristo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en él mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hace años, cuando estaba muy fuerte la doctrina comunista y atacaba mucho a los cristianos, la doctrina comunista decía, y hacían carteles que decía:
Mientras Dios le ofrece a los cristianos un pastel en el cielo, el comunismo les ofrece un pedazo de pan aquí en la tierra. Blasfemia, blasfemia. Porque todas las cosas, dice el apóstol Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida física y a la piedad espiritual nos han sido dadas por medio de su divino poder, por medio del cual tenemos preciosas y grandísimas promesas. A Dios le interesa nuestra vida espiritual, por supuesto. Le interesa nuestra vida física, por supuesto. Sabe que tenemos necesidad de ropa, sabe que tenemos necesidad de calzado, de vestido, de techo, de comida, de transporte, de salud. ¿Sabe de qué cosas tenemos necesidad? Por supuesto que sí, lo sabe. Y por eso Jesús lo dijo: no os afanéis, no os afanéis. ¿Qué cosa habréis de comer o de vestir? ¿O qué te vas a cubrir? No te afanes. Porque los gentiles, los que no conocen a Dios, los que no han experimentado la gracia de Dios, se afanan por estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. No de qué es lo que te llama la atención en tu codicia humana. Ay, Señor, tú sabes que tengo necesidad de una 80 plasma curva. Dios sabe de qué cosas tienes necesidad. La gracia de Dios por medio de Jesucristo, hermanos, nos convierte en objeto de alabanza y aceptación. Vivimos en una generación donde la gente tiene 1000 problemas de identidad y de aceptación. Aún cristianos que no se aceptan a sí mismos porque no han conocido la gracia de Jesucristo, con la que nos hizo aceptos en el amado. Un cristiano que conoce a Jesús, escúchelo bien y dígaselo a sus hijas, los que tienen hijas adolescentes, y a sus hijos varones. Un cristiano que conoce a Dios no tiene problemas de aceptación. No tiene problemas de que se ve en el espejo y se ve gorda. No tiene problemas de que no le gusta su cabeza, que no le gusta su cabello, que no le gustan sus ojos, que no le gusta su nariz, que no le gusta su boca, que quiere ponerse por acá, que se quiere poner por acá, que se quiere quitar de acá. Un hijo de Dios que conoce a Jesucristo sabe que es acepto en el amado y que en la aceptación del Hijo de Dios nada tiene que ver tu apariencia física. Nada tiene que ver como el mundo te juzga. Nada tienen que ver los moldes y patrones que el mundo quiere imponer. Cuando los muchachos están yendo hacia ese camino es porque no conocen a Dios. Es porque no conocen la gracia de Jesucristo. Es porque no han renacido, no han vuelto a esa genética original a la que Cristo los hizo libres solamente por su gracia. Una mujer que ha sido aceptada por el amado no anda buscando una identidad falsa en un hombre que la maltrata. Y un hombre que ha conocido la gracia de Cristo no necesita refugiarse en su machismo para sentirse aceptado como hombre. ¿Está claro? Tenemos que conocer a Jesús en su gracia, mis amados hermanos. Esa gracia que le llevó a tomar nuestro lugar en la cruz. Esa gracia que nos hizo renacer como hijos de Dios. Esa gracia que nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. Muchos pasajes a lo largo del Nuevo Testamento que nos van a ayudar a conocer a Jesús en su gracia. Y eso, hermanos, nos va a dar gran solidez en nuestra fe y podremos conocer mejor al Dios que adoramos. Estas escrituras solamente son un cimiento sólido, firme para nuestra fe. Actualmente, hermanos, en esta generación, en este tiempo, hay una gran cantidad de gente llenando las iglesias, no me atrevo a decir cristianos, gente llenando las iglesias, adorando a un Dios que no conocen, tratando de adorar a un Dios que no conocen. Se emocionan oyendo a predicadores
que les griten que Dios les va a abrir el mar, que Dios les va a derrotar a sus gigantes, que Dios les va a abrir las puertas que han estado cerradas, que Dios les va a dar un lugar de privilegio en la iglesia, que Dios les hará, que Dios les dirá, que Dios los llevará, que Dios les pondrá, que Dios los levantará. Las predicaciones tienen millones de visitas en YouTube, millones. Gente escuchando eso. Dios se va a levantar y Dios te va a hacer y Dios te va a dar y Dios va a abrir el mar rojo y Dios te va a poner enfrente de los gigantes y les vas a cortar la cabeza. Y que sea Dios en su voluntad y en su gracia decide no abrir el mar. Y en lugar de abrir el mar, te dice, lo vas a atravesar. Y no solamente lo vas a atravesar, sino que voy a desatar un viento contrario para que te dé en la cara en medio de esa tormenta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Dónde va a estar tu fe? ¿Y qué tal si Dios dice, no me da la gana derrotar a tu gigante? Voy a agarrar a ese gigante para que te zarandee como trigo. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde está el mensaje? ¿Dónde está la motivación? ¿Qué va a pasar si Dios dice, no te voy a abrir la puerta que quieres que te abra? Te la voy a mantener cerrada hasta que aprendas a doblegarte y humillarte. Las iglesias están llenas, hermanos. Las redes sociales están llenas de gente que no conoce a Dios, de gente que no tiene idea lo que es la gracia de Dios. Mucha gente, hermanos, ha desertado de las iglesias porque según ellos no recibieron lo que se les prometió. Millones de cristianos que alguna vez estuvieron en una iglesia han desertado, se han ido. 1,500 iglesias cada mes cierran sus puertas en Estados Unidos. 1,500 iglesias, lo cual significa más de 2,000 pastores renunciando a sus ministerios cada mes, porque la gente se fue buscando donde le digan lo que quiere recibir y donde le digan que Dios le va a derrotar a los gigantes y que Dios le va a abrir el mar rojo y que Dios lo va a levantar. Allá se van a buscar todo eso, pero no se han dado a la tarea de meterse a buscar y a conocer la gracia de Dios. No conocieron al Dios que adoraban, conocieron la superficie, se emocionaron con lo que estaba arribita, con la espumita solamente, pero no se dieron la oportunidad de llegar a las profundidades de la palabra, donde está el verdadero tesoro de la gracia de Dios. ¿A cuántos de ustedes les gusta el mar? Ahorita con el frío, ¿eh? ¿Qué es lo que les gusta del mar, hermana? ¿Qué te gusta del mar? Irse a meter a la agüita. ¿Qué más les gusta del mar? El sonido del mar, las olas. ¿El qué? La tranquilidad, su color. Un coco acá, ¿no? Popotito acá. Dice Jaciel, amén. Coco de coco. No de María del Socorro, coco de coco. ¿Qué más les gusta del mar? Desestrés, relax, ¿verdad? La puesta del sol en el mar. Es bonito el mar, la playa, el calorcito. Ahora, ¿cuántos de ustedes han tomado un curso de buceo, se han puesto un traje de neopreno, se han echado 2 tanques de 40 kilos en la espalda con una máscara y se han sumergido para ver los arrecifes de coral y toda la maravilla que hay abajo del mar? ¿Quién lo ha hecho? Nadie.
Lo hemos visto en la tele, ¿verdad? Hemos visto esos documentales, hemos visto todo lo que sucede abajo del mar. Pero no somos nosotros. Es gente, buzos preparados, que muchas veces, hermanos, muchas veces arriesgan su vida. Es peligrosísimo lo que hacen. Meterse a más de 30 metros de profundidad. Cuando empiezan a salir, tienen que empezar a tomar sus tiempos de descompresión y estar flotando ahí en medio, media hora. Suben otro poquito, otra media hora, y es un proceso muy difícil. Cada inmersión, cada vez que ellos se sumergen y pueden ver todas esas cosas tan maravillosas que nosotros medio en la televisión podemos ver, pero ellos las están viendo de primera mano, ver todos esos arrecifes de coral, toda esa vida marina, cómo se desenvuelve todos esos ecosistemas abajo del mar, toda la belleza que hay abajo del mar. Cada vez que ellos entran ahí, hermanos, ellos no están pensando en que van a salir y pueden sufrir una descompresión y se pueden morir ahí inmediatamente. Ellos no están pensando si les va a dar tiempo a los de arriba de tener lista una cámara hiperbárica por si les pasa un accidente. Ellos no están metidos en eso. Ellos están metidos abajo con sus cámaras, absortos, viendo todo lo que hay allá abajo, tratando de aprender, tratando de asimilar. ¿Por qué este pez se mueve de esta manera? ¿Por qué esta anémona se mueve de esta manera? ¿Por qué este coral se hizo de esta manera? ¿Qué fue lo que provocó esto? Y están buscando pistas, están buscando lo que hay abajo del mar. Eso es conocer el mar. Eso es disfrutar el mar. Por eso el problema es en las iglesias, que muchos estamos conformes arriba de nuestro camastro, recibiendo el solecito, recibiendo las olas del mar, mojándonos los piecitos con nuestro refresquito aquí, bien a gusto, lentes, bronceador, y ahí estamos. Y la profundidad de la palabra de Dios. Que el pastor se meta. Que el pastor se meta y el domingo que nos pase la película de lo que vio cuando anduvo por allá adentro. Qué a gusto se está en esta banquita. Ay, es tarde, perdón. Esos hombres, hermanos, han desarrollado una pasión por las maravillas del mar, a tal grado que la vida de esos hombres gira en torno a eso. No les importa nada más. No les importa nada más. Esta semana vi un reportaje en National Geographic. Vente, Benji. Vénganse, Julito, por favor. Ministrenos con esas guitarras. Esta semana vi un reportaje en National Geographic, precisamente, de una tripulación de buzos de este tipo de hombres que están investigando el pez sierra, ese como tiburón que tiene así como si fuera una sierra de esas para cortar arbolitos, que está en peligro de extinción en cierta zona. Estuvieron 7 días, los 7 días estuvieron teniendo inmersiones de 40 minutos, 3 o 4 veces por día, porque querían retratar uno solamente. 7 días, todos los días, teniendo inmersiones de 40 minutos, buceando, nadando, y cada vez se arriesgaban a más profundidad, y el de arriba decía, no puedes ir a tantos metros, dice, déjame ir porque se nos va a acabar el tiempo y no hemos visto a ese espécimen. El último día, en la última inmersión, lograron captar un pez espada, adulto de más de 3 metros de grande. Y estuvo ahí el pez sierra, y estuvo ahí retratándolo y viéndolo, y lo que el buzo describía en ese momento, lo que él estaba experimentando, era una emoción, hermanos, una pasión, que a mí hasta las lágrimas se me salían de escuchar a ese hombre, la pasión. Yo decía, ¿qué tanto sé por un pescado? Yo decía, de esos vi en el acuario de SeaWorld, de esos hay. ¿Para qué se fue tan lejos? Y hablaba con una pasión. Y al final celebraron y decían, valió la pena. 7 días de trabajo. 7 días de trabajo. Arriesgaron sus vidas cada vez a mayor profundidad, a mayor profundidad.
con la finalidad de ver un pescado, un tiburón, un pez sierra, y lo vieron. ¿Por qué los turistas, hermanos, dejan las playas llenas de basura? ¿Se han dado cuenta? Cuando llega el turismo a las playas, dejan un cochinero. Porque no les importa, porque no tienen pasión. Y estos hombres, este tipo de hombres, los que ven la vida marina y todo eso, andan angustiados porque se encuentran una bolsa de plástico en medio del océano. Y sienten que la vida se les está yendo cuando ven una tortuga que se atoró un pedazo de popote. ¿Cuál es la diferencia? Estos hombres tienen pasión por lo que están haciendo. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Por qué en las iglesias hay tanta murmuración? ¿Por qué hay tanta basura afuera en el exterior? ¿Por qué hay tanto chisme? ¿Por qué hay tantos celos, contiendas, disensiones, pecado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los cristianos no nos hemos metido a conocer las profundidades de la gracia de Dios. Nos gusta el ambiente de la iglesia, nos gusta el sonidito de la alabanza, nos gusta la película que el pastor nos pasa cada semana, nos gusta el compañerismo, sentir aquí y allá, pero no queremos pagar el precio para entrar a la profundidad y empezar a buscar en la gracia de Dios. Estos pasajes que les acabo de dar, mis hermanos, son poderosos. No los menosprecien. No digan, ay, que son bien difíciles de leer, ni el pastor los puede. Léanlos. Métanse, porque el cristiano en este tiempo lo único que quiere saber es de derrotar gigantes, es de que el cielo se abra, es de que el mar rojo se vuelva a abrir, es de que Dios le abra la puerta. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y el Señor es mi pastor y nada me faltará, y el Señor es el que me da el poder para hacer las riquezas. Y solamente estoy pensando en puros versículos, clama a mí, yo te responderé. Puros versículos en la superficie. Vamos a meternos a la profundidad. Agarra tu máscara de oxígeno espiritual y métete, zambúllete en Hebreos. Métete al libro de Hebreos. Dios, habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, en este postrer tiempo nos ha hablado a través de su Hijo, al cual constituyó heredero de todas las cosas. ¿Sabes lo que significa eso? Métete a Hebreos, métete a Colosenses. Él es el principio de toda la creación, el unigénito de Dios. Él es digno. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, para que en todo Él tenga la preeminencia. Métete a Romanos, métete a Efesios, métete a Gálatas, métete a Hebreos, métete a las cartas de Pedro, métete a Primera de Juan, métete al Evangelio de Juan. Métete. Dejemos de andar, hermanos, conociendo al Señor en la superficie. Conoce a Jesús. Conoce a Jesús. En cuanto conozcamos a Jesús, hermanos, va a haber pasión. Va a haber pasión por la obra de Dios. Va a haber pasión. Va a haber compromiso. Va a haber deseo. Nos vamos a dejar de tonterías y vamos a empezar a buscar la presencia de Dios en serio. Y vamos a hacer bendición a donde Dios nos ha mandado ser bendición. Pónganse de pie, por favor. Oh, Señor.